Buenas noches y tras una semana de ausencias por causa de huelga, bienvenidos a El Mundo por Montera, la tertulia nocturna de todos los jueves en Televisión Española. Dentro de 3 días se clausura en Madrid y en clamor de multitudes la Feria Nacional del Libro y es seguramente una inmejorable ocasión para convertir por segunda vez la literatura en protagonista de este programa. Vamos a hablar de un fenómeno literario, sí, pero también y quizá sobre todo sociológico, sin el cual las cosas serían ahora en la literatura española, y me refiero a la literatura escrita en castellano, porque la patria del escritor es su lengua, muy distintas a como son. Aludo a lo que en su día, mediada la década de los 60, se bautizó con el horrendo anglicismo de boom de la literatura iberoamericana, y vaya por delante, lo han visto ya todos ustedes en el título del programa, que en una tentativa seguramente inútil de atajar la difusión de ese retrovirus lingüístico, he sustituido la palabra boom por la castiza voz zambombazo, que no sé si se entiende en Iberoamérica. Ya veremos si mis contertulios aceptan la sustitución. Todo empezó en 1962, cuando un joven escritor llamado Mario Vargas Llosa ganó el premio Biblioteca Breve con un libro hoy casi mítico titulado La ciudad y los perros. Un año después llegó Rayuela, de Julio Cortázar, y por fin en 1967 se produjo el clímax del zambombazo con la aparición de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Para entonces ya circulaban dentro y fuera del ámbito de la lengua española Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier y, por supuesto, muchos libros de Jorge Luis Borges. La literatura iberoamericana y, en su vientre, indirectamente, también la española, saltaron las bardas de su corral y llegaron a todos los idiomas y a todos los lectores de la tierra, como lo demuestra el hecho de que nada menos que 4 autores que escribían en español, Neruda, Miguel Ángel Asturias, Vicente Aleixandre y Gabriel García Márquez, consiguieran el premio Nobel en esos años o en los que los siguieron. Y al grano. Al grano, en primer lugar, con Carlos Barral, poeta, escritor, memorialista y hoy sobre todo editor, y editor que fue de muchos de los principales libros del boom. Carlos, a menudo se ha dicho que el boom fue un montaje editorial programado en función de las necesidades que la difusión de un determinado tipo de literatura tenía en esos momentos en España. ¿Fue así o fue espontáneo? Bueno, el boom fue una definición de los medios de comunicación bastante posterior al hecho de su, digamos, programación, de su redacción. No fue originalmente una operación de estrategia editorial, sino una idea mía en gran parte, pero también de un grupo de amigos que nos movíamos en ese mundo, una idea de fusión de las literaturas, de las narrativas en lengua castellana, que estaban completamente balcanizadas por cuestiones editoriales, y que, por ejemplo, en ese caso concreto, justamente porque la narrativa tiene unas dimensiones que no tiene la poesía, no tenían el mismo rango de unidad que tenía la poesía. En la poesía era claro que había una sola nómina de prestigios, modelos, etcétera, en que Neruda ocupaba su lugar entre los escritores del 27, etcétera. Y en cambio, eso no ocurría con la narrativa. Yo diré que a mí se me ocurrió esa idea, no editorial, sino más bien de intervención en la historia literaria, durante las reuniones de ese Premio Internacional de los Editores, que se celebraba primero en Formentor y después en la itinerancia, cuando nos echaron de España, al comprobar que, por ejemplo, autores como Borges o como Carpentier eran conocidos en francés, y apenas, en fin, se asomaban al inglés, y en cambio no lo eran en el contexto español. Y entonces yo pensé que efectivamente existía una literatura, una narrativa que rompía con la historia del indigenismo y la tradición romántica y por tanto nacionalista de cada uno de los países, que existía, y la prueba fue ese libro de Vargas Llosa que ocurrió al Premio Biblioteca Breve. Pero cuando concurrió ese libro, yo ya sabía muy bien, porque conocía, por ejemplo, muy bien ciertas literaturas como la mexicana, que existía un correspondiente, una correspondencia en México, que existía en Colombia, que existía en Perú, que existía en la Argentina. Entonces se trataba de armar una unidad
del mundo de la narrativa en lengua castellana, y eso no tenía en principio ninguna idea industrial, no tenía ninguna idea editorial, no se trataba, como pensaron inmediatamente los críticos, que era una idea de estrategia editorial, sino más bien pues una idea de amigotes de café, de gentes que hablan de literatura y que ante esa evidencia pusieron una editorial, la mía, al servicio de esa función. Nadie sabía que eso podría tener repercusiones inmensas en el mercado librero y en el mercado de los derechos de autor. Carlos, ¿tuviste que bregar mucho con la censura para publicar La ciudad y los perros? Porque estamos todavía en el 63, casi el franquismo duro. Tuve que bregar día a día, y ya lo he contado por escrito. En fin, he tenido conversaciones con los directores generales de Cultura Popular, como se llamaba entonces la dirección del Ministerio de Información y Turismo que se ocupaba de la censura, a base de lecturas directas. Por ejemplo, Vargas Llosa hizo una lectura directa inolvidable, ritmando la lectura, para que Robles Piquer se diera cuenta de que aquello no era un ataque a nada, sino simplemente, digamos, un ritmo verbal que explicaba una situación y que dibujaba un mundo. Segundo contertulio, Vitorino Polo, poeta, profesor y director del Departamento de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Murcia. Es, por ejemplo, la persona que acaba de traer a Octavio Paz y a Ernesto Sábato, que han tenido una intensa actividad cultural en Murcia, y ya conocido por quienes siguen el mundo por Montera, porque estuvo aquí hace un par de meses para hablar del libro en España. Vitorino, ¿qué significaba la literatura iberoamericana en España antes del boom y qué pasó a significar después? Es decir, ¿cómo se recibía esa literatura antes y cómo se empezó a recibir después? Bien, acabas de decir que han estado en Murcia, traídos por mi departamento, no solo por mí, sino por, como tú conoces muy bien, un equipo espléndido que allí funciona y funciona extraordinariamente. Dos escritores modélicos y en cualquier caso punto de referencia siempre. Ernesto Sábato, al que hemos hecho doctor honoris causa. Hicimos también a Borges, pero se nos murió un mes y medio antes de venir a la investidura. Ha estado Octavio Paz. Ese puede ser el punto final hasta el momento. En relación con la pregunta que planteas, el punto de origen. Bueno, yo terminé los estudios académicos, filología románica, el año 63, año al que tú aludías antes y Carlos lo ratificaba, la publicación de la novela de Vargas Llosa. Cuando yo termino la asignatura Literatura Hispanoamericana en Murcia, y me atrevo a decir que en general en la Universidad Española, está solo en el último curso de la carrera, tiene 2 horas semanales, es optativa y además se puede elegir o literatura hispanoamericana, o gallego o árabe. Es decir, que un filólogo románico o un filólogo hispánico o un especialista en lengua española o lengua castellana y la literatura correspondiente podía terminar sus estudios sin haber visto jamás la literatura hispanoamericana. Pongamos esos 2 puntos de referencia extremos. A partir de ahí aparece lo que estáis llamando boom, zambombazo o explosión, o como se le quiera llamar, y al menos académicamente, y me perdonáis si esto es una cierta deformación profesional, lentamente, los primeros años, durante la década de los 60, aceleradamente en la década de los 70, y hoy es un fenómeno natural. Es decir, que el boom, bienvenido sea en cualquier caso. Porque de tener una referencia lejana de, por ejemplo, Rubén Darío es un poeta que viene en las historias literarias españolas. Por ejemplo, citar a Sor Juana Inés de la Cruz era citar pues a alguien más o menos japonés o japonesa, que en un momento dado pudiera identificarse con México o algo similar. De citar todo eso, a leer un estudiante normal ahora en los primeros cursos de una facultad de letras, pues 20 o 30 libros al año de literatura hispanoamericana, eso es lo que ha pasado. Quiere esto decir, en síntesis, que la recepción que había a comienzos de los 60 de esta literatura nuestra, al menos académicamente hablando, y pienso que las facultades de letras aquí algo tendrían que decir, no digamos ya en el común de los mortales o lectores, era prácticamente nula. Yo recuerdo la gran librería murciana que se llamaba Aula, ya desapareció, cuando apareció esta Ciudad y los perros en un escaparate pequeñito y cuando, años después, el 67, finales, aparece 100 años de soledad. Había que explicar a los estudiantes quién eran estos 2 personajes, porque los desconocían totalmente. Y a partir de ahí había que andar el camino retroactivamente hacia atrás para reconocer unos cuantos autores que significaban algo en literatura escrita en lengua castellana. Repito, a partir de ahí la recepción fue creciente y hoy, por fortuna, esta especie de camino de ida y vuelta es, al menos en el mundo en el que me muevo, prácticamente normal. Es decir, no habría que decir nada en su contra, sino todo lo contrario. Lo que decías antes y termino.
El hecho de que gentes como Ernesto Sábato o Octavio Paz hayan venido a una universidad pequeña, incluso provincial entre comillas, como es Murcia, pienso que algo está diciendo. Hoy 15 o 20 nombres, y no solo del siglo XX, son de común dominio, de común lectura entre los estudiantes normales, repito, de los primeros cursos. Embajador, lo de zambombazo en Colombia se entendería. No, ¿hay zambombas por allí? No exactamente, tal vez entiende lo del boom, pero tampoco en una forma muy favorable. Yo recuerdo mucho en esos tiempos del boom, justamente, una carta que me escribió García Márquez contestándome una carta mía, y en la carta decía, bueno, en realidad yo no creo que exista boom, porque no puede haber boom en una literatura si todos los que hacen parte del boom van en un avión y el avión se cae. Eso quiere decir que no hay boom. Es otra cosa. Yo creo que tenía razón por esto. Lo que hubo en ese momento, a lo que se llegó en ese momento fue a un periodo de madurez de la literatura hispanoamericana, después de una serie de antecedentes que conocen perfectamente ustedes muy bien, pero fue el momento en que coincidieron en varios países una serie de libros y de escritores que abrieron todo un camino, y un camino que acabó, como decía Carlos Barral, con la balcanización. Bien, entre esos escritores, tú mismo. Es don Pedro Gómez Valderrama, embajador en estos momentos de Colombia en España. Fue también embajador en la Unión Soviética y en las Naciones Unidas, me parece, y sobre todo escritor y hombre de cultura, periodista, ensayista y gran novelista. Su novela La otra raya del tigre ha merecido elogios tan fuertes, tan potentes por parte de algunos críticos que han llegado a decir que si 100 años de soledad no hubiese pegado como pegó, la gran novela El clímax, lo he llamado yo antes del boom, hubiera sido tu novela. Embajador, yo quería formularte una pregunta un poco complementaria a la que le he hecho a Vitorino Polo. ¿Qué supuso el boom, qué supuso el éxito, qué supuso la proyección internacional de estos escritores iberoamericanos, no ya para la literatura o para la cultura iberoamericana, sino para la sociedad iberoamericana? ¿Se reflejó en la calle? Sí, se reflejó, y se reflejó muy positivamente. Al menos hablo de Colombia, que es lo que yo pude apreciar más. Una cosa muy importante con el boom, y fue que a los escritores noveles, a los escritores jóvenes, se les abrieron una serie de perspectivas que no tenían antes, y empezaron a escribir como escritores, no como una actividad subsidiaria, sino ya dedicados a escribir. Y hoy en día empieza a surgir otra generación de escritores importantes. Yo creo que eso pasa en todos los países de América Latina. Jorge Edwards, chileno de Santiago de Chile, fue diplomático y fue también siempre, y lo sigue siendo, escritor. Estuvo en Cuba, fue expulsado de Cuba y escribió en 1963, es decir, lo escribió antes, pero apareció en 1973, un libro que no era una novela, pero que se terminó convirtiendo en una novela, y que no tenía vocación de bestseller, pero que también terminó convirtiéndose en un bestseller, y que también publicó Carlos Barral, Persona non grata. A partir de entonces, muchas novelas, la última, El anfitrión. Jorge Edwards, entre otras cosas, trabajó como diplomático en la Embajada de Chile en París cuando Pablo Neruda era el embajador. Jorge, Cuba fue uno de los factores, casi diría uno de los casus belli decisivos en toda la formación del boom. En un determinado momento se creó una especie de trípode cuyas patas estaban en La Habana, en París y en Barcelona. Tú que chapoteaste en ese caldo de cultivo, ¿podrías decirnos por qué lo de Cuba fue tan importante en aquel momento? Ahora quizá la gente no lo entendería. Bueno, yo creo que la Revolución Cubana comenzó con un sentido bastante bolivariano, con esta idea, digamos, de la revolución continental. Y en la cultura fue indudablemente un punto de encuentro La Habana, a través de sus editoriales, que eran creadas por la revolución, a través de sus revistas y de los premios literarios de Casa de las Américas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en París, en los años 60, Julio Cortázar, el 62, el 61, era un afrancesado perfecto, era un argentino emparisado, que sufría de una grave enfermedad que se podría llamar parisitis. Yo me acuerdo de la siguiente anécdota. Una vez Cortázar comentó que cuando salieron los tanques a la calle, el año 58, por este putsch
de los partidarios de Argelia Francesa, él tenía mucho miedo de que los tanques destruyeran París y decía, yo me quiero morir en París y no quiero que los tanques destruyan esta ciudad. Era así la atmósfera de algunos escritores latinoamericanos de París. Ahora, Julio Cortázar viaja a Cuba por el 60, el 61, y en el cierto modo descubre América, después de Cristóbal Colón, descubre América en Cuba. Y entonces hace todo un redescubrimiento literario que influye en toda su escritura. Lo que pasa es que, claro, la Revolución Cubana fue un punto de encuentro y terminó convirtiéndose, por lo menos contrario, ¿no?, para algunos, en un punto de desencuentro, porque se desarrolló en ciertos sectores del gobierno cubano una desconfianza básica, me parece a mí, frente al intelectual. Yo creo que eso es lo que me tocó vivir a mí. Me tocó vivir un momento muy crítico, digamos, de desconfianza del gobierno frente al intelectual y de malas relaciones entre el poder y los intelectuales. Pero evidentemente que la Revolución Cubana en toda su primera etapa fue un factor importante en esto de descubrir un sentido de unidad en nuestra literatura, que existía, como dijo Carlos Barral, existía en la poesía más claramente que en la narración. Bolivariana, has dicho antes, refiriéndote a la Revolución Cubana. ¿Tú eres de los que creen que la última novela de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, hay que leerla en esa clave, en la clave de presentar el personaje de Bolívar de una forma muy parecida a lo que para García Márquez significa Fidel Castro? A mí me parece que esa novela, que no conozco bien, solamente la he mirado y la acabo de empezar a mirar, pero esa novela me parece que más bien es una novela del final de Bolívar, y el final de Bolívar es la etapa de la comprobación del fracaso de la idea bolivariana. Así que esa es una novela, a mí me parece más bien escéptica y más bien amarga en el fondo. Lo que pasa es que a veces las proclamaciones públicas de los novelistas son muy diferentes del resultado creativo de sus novelas. Yo creo que este es un típico caso de una novela que, a pesar de que su autor parece mostrar una posición política, digamos, grosso modo optimista, es una novela pesimista, como ocurre con las novelas de Alejo Carpentier, por ejemplo. Volveremos, metemos sobre Gabo y su novela. Cuarto contertulio, Mario Schatz, ya conocido también por las personas que siguen este programa, estuvo en el programa que dedicamos a Jesucristo, escritor argentino, judío, argentino, residente en España, poeta, novelista, traductor, ensayista, profesor y especialista en la cábala y en los temas de la cultura judía. Mario, tú podrías ser un miembro no ya de la segunda generación del boom, quizá Jorge Edwards es un miembro de la segunda generación del boom, tú eres de la tercera o de la cuarta ya por cuestiones de edad. ¿Tú te sientes como escritor iberoamericano? Si es que te sientes escritor iberoamericano, que no lo sé, descendiente, hijo, sobrino, primo, algo de los grandes nombres del boom. Me encantaría poder diferenciar entre el aspecto comercial, de eso que se llama zambombazo, y el aspecto cultural. Yo creo que comercialmente yo no solamente no pertenezco a la tercera, sino probablemente no pertenezca en estos momentos ni a la sexta, porque los tiros van por el otro lado y se sabe que en estos momentos el boom es la literatura española, la última literatura española, que por supuesto es indivisible del caldo de cultivo generado por la literatura del otro lado del Atlántico. Cuando yo decidí a los 21 años recorrer América, en el fondo mi propósito era hacer una especie de cruzada bolivariana desde el punto de vista literario, porque yo no me siento específicamente un escritor argentino de forma exclusiva, me siento tan colombiano en la medida de lo posible y tan cubano, etcétera, etcétera, como puede sentirse un escritor mexicano interesado en lo que se escribe en Buenos Aires. Así que yo me siento emparentado con todos esos escritores y gracias al cielo son muchos y son muy diversos. Y entonces siento, y ahora desde que estoy en España, también que pertenezco en cierto modo a la cultura española. Tal vez tenga que ver con mi propio esfuerzo, pero repito, eso no tiene nada que ver con el comercio, porque me parece que yo, como se dice en francés, estoy épuisé, estoy agotado antes de que me encuentren. Último contertulio de hoy, Juancho Armas Marcelo, periodista, novelista, reciente ganador del premio Plaza Janés con la novela Los dioses de sí mismos. Y, entre otras cosas, hombre que ha estado siempre literariamente a caballo entre América y la península ibérica por la sencilla razón de que nació en Canarias. Juancho, a ti te une una estrecha amistad con Mario Vargas Llosa. Yo quiero hacerte dos preguntas referidas a Mario. Una, ¿qué opinas sobre esta
aventura de convertirse en candidato a la presidencia de Perú. Y segundo, entrando un poco en cotillerías, al fin y al cabo son ya cotillerías públicas, puesto que de personajes públicos hablamos, ¿por qué Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, que tan amigos fueron, dejaron de hablarse y se convirtieron en abiertamente hostiles? ¿Cuestión política o lío de faldas? La primera parte o la primera pregunta, en fin, sobre la aventura equinoccial de Mario Vargas Llosa, pues en fin, tiene a mucha gente sorprendida. Pero finalmente, por las informaciones que vienen bastante fidedignas desde el Perú, parece que puede incluso alzarse con la presidencia, no con mucho esfuerzo, porque parece que no hay otra posibilidad que ese tipo de personalidad llegue a conformar una solución para ese país. De todas maneras, yo siempre que hablé con Mario Vargas durante tantos años, siempre le oía hablar pestes del Perú. Incluso llegó a afirmar en alguna ocasión, bien que literariamente, que ese país no existía. Eso seguro que Carlos se lo ha oído muchas veces. No, incluso te acusaba a ti de ser más político que escritor y luego va él y se mete en política más que nadie, ¿no? Jorge Eduard también, pero de todas maneras, a lo mejor esa también es una solución que no hay que descartar. Y, en fin, es una personalidad universal, yo diría, no solamente literaria, y es una de las grandes cabezas y una de las grandes conciencias que hay en América Latina, independientemente de su ideología, sí, que sería en estos momentos otra discusión. Lo malo para Mario, Juancho, es si gana. Carlos Barral hace un momento, antes de empezar la tertulia, decía, bueno, imagínate, tú ves a Mario enviando soldados a disparar contra los senderistas, o nos ves a alguno de nosotros haciendo una cosa así. No, en ninguno de los casos que estoy viendo veo a ningún presidente, ¿no? Pero cualquiera Mario sabe. Satz, quizá. Como dicen en Colombia, lo más seguro es que quién sabe, ¿no? Pero, en fin, volviendo a la pregunta y a la pelea que tanta tinta y tanto comentario ha levantado, pues la ruptura yo creo que se produjo públicamente con el puñetazo que el indio, como se le llama cariñosamente, le dio al turco, que es en este caso García Márquez, en el Palacio de Bellas Artes de México. Y efectivamente corresponde o pertenece al secreto del sumario si hubo problemas de falda, aunque yo creo que había ya problemas graves de discusión política e ideológica. Levanta el secreto del sumario, Juancho. No, yo no lo sé porque no me he atrevido nunca a confesar ni con Mario ni con Gabriel sobre este particular, entre otras cosas porque hubo mucho tiempo en el que delante de Mario no se podía hablar de Gabriel. Me conviene mucho a mí también decir aquí hoy, en esta tertulia, recordar por lo menos que uno de los gestos de mayor generosidad que yo conozco en el siglo XX en las literaturas hispánicas se debe a Mario Vargas Llosa, que perdió o ganó 4 años de su vida escribiendo la historia de un deicidio dedicada al homenaje a la literatura de Gabriel García Márquez. Conviene recordar todo eso porque la gente siempre suele sacar consecuencias solamente de las peleas y del morbo negativo. Pero sin embargo ese libro existe y realmente... A lo mejor fue un libro prematuro. A lo mejor fue un libro prematuro. Lo que es verdad es que luego no se ha vuelto a editar, ¿no? Claro. Bueno, y además es un libro que se lee mucho. Decidió que no se reeditase. Que no se reeditase. Él mismo. Sí, pero yo debería dejar constancia de algo en esto que dices, y a lo mejor eso pudiera ya iniciar una especie de pequeña disputa amistosa. Y es que vuelvo otra vez a quizá lo académico, un poco fuera de lugar en esta tertulia, porque no es tan agradable, tan chistoso, tan propicio al humor, pero ese libro se lee mucho por parte de muchísimos estudiantes. De manera que yo puedo dejar constancia de la pelea, real o no, con motivos falderos, como decía Fernando, motivos políticos, ideológicos. Esa pelea pasa a un segundo, tercero o muy último lugar, mientras que lo que queda es la relación previa a esa pelea y queda ese libro. Y entonces es muy difícil que estos estudiantes, cuando discuten, hacen seminarios, acepten que exista realmente este divorcio. Cuando dicen, y yo creo que dicen con cierta razón, que pasados los años, lo que va a quedar, incluso cuando esta gente se muera dentro de muchísimos siglos, la obra, claro. Pues lo que va a quedar es eso, es decir, lo que han escrito y lo que ha escrito uno de otro y un montón de declaraciones amistosísimas, y no solo personales, sino también críticas, de uno para el otro y el otro para el uno. O sea que la cierta trascendencia que esto pueda tener pues va a superar indudablemente la anécdota de ahora, que todavía nos tienen con cierto morbo de pensar, bueno, pues se pelearon por una mujer, por 2 mujeres, por 100 mujeres. Llamada Cuba, exactamente, o quizá por una revolución o por una isla. Claro, terminan perdonándose mutuamente. Yo creo que lo van a terminar, antes o después. Bueno, yo creo Estoy que... convencido. Yo quisiera decir algo. Dilo. A ver. Ya. Bueno,
Quiera salir al paso de dos cuestiones que han quedado, me parece, un poco oscuras. Una es que yo sí he leído, y con atención y cuidado, El general en su laberinto. El general y su laberinto. Y debo decir que me parece absolutamente, en fin, deshonesto plantear esa cuestión como si realmente esa novela tuviera una clave política. No la tiene. No la tiene. No la tiene. Tampoco con la actualidad de En esa Fidel Castro especie no la tiene. de posfacio, dice García Márquez, y yo creo que lo dice con absoluta sinceridad, que él solo ha intentado contar una cosa que intenta contar desde hace mucho tiempo, que es el descenso del Magdalena. La verdad es que el descenso del Magdalena no aparece tan claramente a lo largo del relato, pero es lo que realmente intenta contar. Y en cuanto a la historia de Bolívar, efectivamente, García Márquez solo toma esos últimos 7 meses de decadencia del general y sabe que se mete, como escritor, que se mete en un berenjenal terrible, que es el bolivarismo, que está lleno de mitos, en fin, de verdades de fe, con las que va a tropezar constantemente. Y lo hace, yo creo, con una enorme honestidad literaria. Ese personaje de Bolívar, que está siempre en un segundo plano, ese personaje trémulo, comido por la fiebre, por el desconcierto, que sabe, como decía Jorge Edwards, que su idea ha fracasado, que no tiene ningún sentido, pero que no acaba de admitirlo, que no sabe si está o no está, si quiere irse o no quiere marcharse, pues resulta que a mí me parece un gran logro literario. Eso es por una parte. Y por otra parte quisiera decir otra cosa, que respecto a Mario Vargas. A mí me importa muy poco esa pelea faldera o no faldera, que no lo es. En fin, Hombre, es una pelea que ha tenido repercusión en la historia de la cultura contemporánea. Sí, pero quiero decir, es un antagonismo surgido súbitamente y que seguramente recoge muchas cosas. Pero respecto a Mario, todo el mundo sabe que en esa especie de doblete entre García Márquez y Vargas Llosa, yo prefiero la literatura de Vargas Llosa, pero estoy muy asustado. Es decir, esa decisión de Vargas Llosa de abandonar la literatura para convertirse en una especie de ser mesiánico, para salvar un país que no tiene salvación ninguna desde ese punto de vista, no sé si desde otro, un país que se desmorona, etcétera, me parece realmente una opción suicida, que a lo mejor, desde el punto de vista estrictamente literario, a Mario Vargas Llosa le parece bien, pero le parece bien, digamos, por esa especie de expansión del espíritu romántico. Es decir, finalmente se envuelve en una capa, la martiniana, ¿no?, y se entrega a esa especie de devoración de la historia. Pero yo no creo, y me parece que debemos reconocerlo todos, que haya realmente una opción entre seguir siendo el escritor importantísimo que es y el presidente seguramente fracasado que será, ¿no? No podría verse ahí quizá, perdón un momento, son un minuto nada más, para las dos cuestiones que creo que son interesantísimas ambas. Empiezo por la segunda. Alguien ha planteado una duda, quizá malévola, en el sentido de pensar, bueno, ¿y no será que este hombre tiene un concepto claro de su obra en conjunto, más o menos terminada, y ahora va a pasar de la imaginación a la propia vida? Es decir, la figura del escritor nadie la va a modificar en la grandeza que tú le aportas y que cualquiera podemos compartir. Bueno, pues a lo mejor es algo tan respetable que por ahí pudiera ir una cierta explicación. El mesianismo no, yo creo que él no es tan torpe como para pensar que va a salvar ese país. No va a poder hacer prácticamente nada, como tú dices. En cuanto a la otra cuestión, yo creo que, insistiendo un poco en lo que dices, estando de acuerdo básicamente en ello, la novela de García Márquez, pienso que tiene unas claras implicaciones políticas, pero no en el sentido más o menos partidista o revolucionario o volver al pasado, etcétera, sino con una cierta virtualidad de futuro, en el sentido de tomar, apuntaba Fernando, marginar un poco esa mitología Bolívar centro y extraer el Bolívar hombre, que es el que más y mejor se ve en esta etapa final. Y probablemente nazca de ahí otro mito, es decir, un Bolívar más completo, que en alguna medida puede ser, y esto quizá usted nos lo diga mejor, puede ser o tener virtualidades futuras, no para nosotros que lo vemos en la distancia, sino para los propios países americanos. Yo no lo sé, pero probablemente por ahí pudiera ir una cierta, si no explicación, al menos hipótesis.
Sí, eso es evidente. Yo creo que sí tiene implicaciones políticas. Y ha habido, es el caso en Colombia, una serie de discusiones, incluso la Academia de Historia planteó una serie de objeciones al libro, etc. Gabo las respondió en una forma muy sencilla. Dijo, no, esas frases en que se dice que yo ataco al general Santander son frases tomadas de cartas de Bolívar. De manera que puso a Bolívar a hacer lo que hizo en esa época también, que fue esa disputa que fue muy, muy fuerte y muy agria entre los dos, entre Bolívar y Santander. Pero la implicación más importante que tiene el libro para mí es esa desacralización del mito, ese poner a la gente en contacto con un Bolívar de verdad, un Bolívar de carne y hueso, y no el Bolívar mítico del delirio sobre el Chimborazo, y todas esas cosas que puede ser muy importante y muy interesante, pero el hombre tiene una importancia inmensa. Ahora, lo que decía Jorge de que es un libro amargo, evidentemente, eso sí, es un libro tremendamente amargo, pero tenía que ser así porque esa parte de la vida de Bolívar fue muy amarga. Fue el momento de la decepción, el momento en que salió de la presidencia prácticamente derrotado y se fue a Santa Marta a esperar o un barco o que lo llamara al Congreso. No ocurrió ninguna de las dos cosas, sino que se murió. ¿Fue a morir? Sí. Creo que Yo creo, embajador, que no te dejan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a mí me parece que por primera vez Bolívar ya aparece como un personaje literario, que no es el personaje histórico, sino un personaje literario con esas debilidades, con esos sudores, con esas angustias, con esas confusiones, que probablemente se aproxima mucho a la realidad del personaje. No olvidemos su sentido histórico. Y es un poco la utilización de la historia como pretexto literario. También es evidente. Y más atractivo. Jorge Edwards quiere hacer una aclaración. Yo quiero hablar un poco de esto de la candidatura de Vargas Llosa, porque creo que Carlos ha sido un poco injusto en eso. Sobre todo siendo senador, ¿no? Siendo senador, además siendo senador, sí. Yo quiero decir lo siguiente. Primero en política, digo. No, Vargas Llosa, primero, ha sido un escritor, como escritor, muy fascinado por la literatura francesa del 19, primer punto. Y por algunos escritores como Víctor Hugo, como Balzac, que fueron políticos o aspiraron a políticos. Víctor Hugo fue político y quiso y pensó en la idea de intervenir en la política francesa e incluso de presentarse de candidato a la presidencia de la República Francesa. Así que es importante esto como imagen en la formación de Vargas Llosa y en la mente de Vargas Llosa. Enseguida, Vargas Llosa es un escritor muy comprometido con el Perú y con la situación del país, digamos, desde su comienzo, desde la ciudad de los perros hasta hoy. Ahora, yo creo que él está convencido, sin una idea mesiánica, él está convencido de que él puede hacer algunas cosas positivas en el Perú. Está convencido también de que ya se embarcó en esto de la candidatura y que no puede echar pie atrás, y que esto le va a costar 7 años de no escribir o más. Incluso hace pocos días me decía a mí, en Inglaterra, me decía que está pensando que quizás se va a empezar a levantar a las 6 de la mañana para trabajar de 6 a 8 y qué sé yo, para continuar escribiendo una novela. Y yo me reía cuando me contaba eso, porque yo le decía, mira, pregúntale a la Thatcher, que es amiga tuya, cuántas horas duerme. Y él me dijo así, en realidad le pregunté y descubrí que duerme 4 horas. Así que las posibilidades literarias de Mario como presidente son escasas. Pero yo pienso una cosa, yo pienso que él no tiene un sentido mesiánico, él tiene un sentido bastante práctico de lo que él puede hacer, está estudiando lo que puede hacer. Él piensa que con una campaña presidencial fuerte, él puede llegar a la presidencia con un respaldo que le permita en el comienzo de su presidencia tomar algunas medidas básicas. Y yo creo que a lo mejor le resultan, y si la gente va a votar por él, ¿por qué vamos a pensar nosotros, desde acá y desde esta tertulia, que él está equivocado y que millones de peruanos van a estar equivocados? Me parece, la verdad es que le estamos segando la hierba bajo los pies de una forma un poco hay injusta. Una cosa más, Jorge, para corroborar lo que tú dices. En realidad es una tradición del siglo pasado en América Latina, la de los presidentes literatos. Claro.
Eso es innegable. Bueno, tú mismo, no eres presidente, pero eres embajador. Bueno, pero no lances mi La candidatura. tradición de que los militares lo levanten en meses. Eso también es verdad, y que deje de ser escritor, El gran modelo es un Hay argentino. una es mezcla Sarmiento. que no es usual en Europa. Sí, a mí me parece Bueno, que Azaña lo era. nosotros quizá consideramos... también, ¿eh? Pero No pagó el peaje por eso. ¿Acaso No se le ha Rómulo considerado Gallego como es escritor. evidente? No, decía que de consideramos, Rómulo Gallego. consideramos, Ejemplar y canónico. una voluntad, en este caso lo de Vargas Llosa, como si fuera autónoma, como si él decidiese todo. Yo pienso que debe haber pulsiones subterráneas de grupos y al mismo tiempo inclusive una dosis de resignación al escritor. Si el escritor se resigna para asumir, y en ese sentido estoy de acuerdo con Jorge, asumir una responsabilidad que yo, que no soy político, si tuviera en mi país, en Argentina, que asumir en un momento de desesperación, no sé si no lo haría. Puede que esté realmente convencido, y no creo en absoluto que sea una persona mesiánica. Si lo fuera, su ideología sería muy otra. Hombre, como judío quizá, Mario. Pero hay que reconocer Es un una honestidad toque de por parte, mesianismo. claro, y un convencimiento, hay que reconocérselo. ¿Qué? Si no estuviera convencido de lo que está haciendo, pues sería el Yo creo mayor que él de está los fariseos, convencido de los errores que se han hecho hasta ahora. Tiene que Eso estar sí, convencido de lo que eso hace. sí que está Seguro, convencido. Seguro, claro. seguro. Es Y de mucho lo que- más mesiánico Alan García de Y de lo que puede Serena. modificar. Digamos, en la Sí, hay una situación de Perú convicción. es muy particular, porque ha habido un experimento de izquierda militar, demagógico y fracasado, y ahora ha habido un experimento centrista con el APRA, demagógico también, y fracasado. Entonces, bueno, Mario va a ensayar justamente una cosa no mesiánica, va a ensayar la posibilidad de un experimento práctico, digamos, y razonable, y Además, moderno. Yo quería Sí, comentar... Jorge, pero o es el mayor escritor del continente o es el salvador del Perú. A lo mejor las dos cosas, quizá las dos cosas. Las dos cosas a la vez no pueden. Probablemente no, sucesivas una con la otra. No. Ha sido el escritor y Estás puede hablando ser un salvador, estás hablando de forma prejuiciada, porque Claro, estás hablando a priori. ¿Por qué no? ¿Por Puede qué ser las no? dos cosas. Eso es lo que quizás serías tú. No, tú te la sientes posición que- traicionado, ¿no, Carlos? Tú te sientes traicionado por el abandono momentáneo, aunque sea momentáneo. de la Pero en literatura. realidad para un escritor Tú lo dices por el abandono de la ganarse izquierda. una presidencia No, de por la el abandono República, a literario. pesar de todo lo que lo tiente, es ganarse la lotería del tigre. ¿no? Es muy meritorio. Pero es perder el premio Nobel. Lo ganará Ya no Carlos se lo van a Fuentes. dar. Tú sabes que eso es lo que se dice ya, que también, ya que estamos hablando de zambombazo, no podemos limitar el zambombazo a la discusión entre García Márquez Claro. y Vargas Llosa. Creo que hay entre vivos y muertos algunos escritores también de los que podíamos hablar. Yo creo que Carlos Octavio Fuentes Paz es otro. también podría Carlos ser Fuentes candidato. antes que Octavio Paz. Yo creo que no, ¿eh? No lo sé, los suecos son muy raros, ¿no? Yo No, quiero decir pero que por raros que sean, el eso sería tema, absolutamente la explosivo. tensión que provoca un libro como el de García Márquez, El último, ¿te Bolívar, refieres? sí, estriba en que, por ejemplo, un escritor europeo que escribiese un libro histórico, inclusive pues de personajes históricos de los últimos 50 años, no levantaría tantas ampollas como puede levantarse en Sudamérica, en donde hay personajes de talla bolivariana. Por ejemplo, yo creo que como hombre político, Castro ya ha entrado en el framework, en la antología de los grandes personajes. Yo pensaba, por ejemplo, en el Otoño del Patriarca, a mí me hace mucho más pensar en personajes, en los grandes dictadores desagradables. Estoy seguro que ese es un tiro por la culata que le salió a Gabo, que la posible semejanza que existiese entre este último libro y el mentado personaje. Quiero decir que la cercanía entre el hecho literario y el hecho político es tanto más grande en Sudamérica cuando se escribe una novela histórica de lo que puede ser ahora, aquí. Me da esa impresión. Es decir, Y inclusive políticamente hay una confusión. Por ejemplo, esta tarde me habla mi hermana por teléfono de la Argentina y me dice, no, yo creo que el peronismo puede tener éxito porque Menem, que viene de un partido de derecha, un partido que todo el mundo conoce, ha llamado a gente que no tiene nada que ver con el peronismo a gobernar. Entonces, tú imagínate, un escritor que mira eso desde fuera, un escritor argentino, o desde dentro, no se entiende nada. No se entiende nada. Realmente son países en los cuales uno no puede juzgar que este va a ser tal gobierno y este va a ser... Depende de las circunstancias, depende del entramado, digamos, universal. Por ejemplo, no hay que descartar el hecho de que todo el mundo le daría más crédito a Vargas Llosa del que se le daría a Alan García en foros internacionales, sin duda. Cierto. Y eso tiene mucho peso a la hora de decidir el futuro del Perú. O sea que a lo mejor Bueno, este Argentina es un zambombazo va a caso producir un excepcional, presidente. Pues yo creo que pero sí, tú que no, no está mal. tú no te imaginas a alguien como Borges como candidato a la presidencia de la República. Es que Borges era el antipolítico, es que pero me Borges era el imagino- reverso del político, naturalmente. No me parece casual
que Sábato haya tenido una parte tan importante en el juicio. Todo el proceso, claro. Porque, como dijo muy bien Jorge, eso estaba en su literatura. Hay desaparecidos en su literatura. Hay bronca en la literatura de Vargas Llosa. Pero Sábato, candidato a un alto cargo político, también sería algo. Sería ridículo. impensable. Sería el candidato del prestigio. Pero de supongo, todas maneras, tiene que tener un equipo político. Hace muy que hiciera. poco tiempo, es decir, 2, 3, 4 años, ¿quién iba a decirle a ninguno de nosotros, y mucho menos a los peruanos, que Mario Vargas Llosa iba a ser un candidato a presidente? Y hace 10 años, ¿quién iba a decir que Carlos Barral iba a ser senador? Eso estaba más claro, eso estaba más claro. Pero el ser parlamentario Pero es un cargo político, trasladar no es la político. opinión a un foro público. Pero eso no es lo mismo que pretender, salvar el gobierno de un país. Eso es una cuestión absolutamente Pero tú de eres otra uno dimensión. entre muchos y él es uno entre poquísimos, ¿no? Entre él mismo. De todas maneras, fíjate qué complicación para él, porque vamos, si nos acordamos de algunas de sus novelas, todas son novelas antimilitaristas. Y los cadetes de La ciudad y los perros deben ser hoy generales, que pueden ser sus edecanes pasado mañana. No, pero en las novelas de él no deja de ser un hay cadete. tenientes que son, hay tenientes buenos también, hay héroes positivos, sí, en el lado Por militar. supuesto, y puede él mismo plantear- es un cadete. Y él mismo es un cadete, Pero claro. se puede plantear una disociación tan clara como la que estamos planteando aquí entre fenómeno literario, fenómeno vital político y sobre todo en este tipo de países. A mí me ha Es que me da encantado, la debo decir impresión- que me ha encantado la reflexión de Edwards, porque yo creo que nosotros estamos en el siglo XIX. Somos colonias desarrolladas. No te puedes ser tan patético, Mario, por favor. No, ¿por qué patético? Absoluto. Hombre, yo Es creo el que lado es así, que argentino, estamos ¿no? en el Yo creo siglo que no, XIX. creo que no. Cuando España Yo acaba de entrar en el creo 20. que esta literatura del boom, en que, por ejemplo, la novela histórica es muy vigente, que la Claro. novela histórica no es nada de vigente, creo yo, en Europa. Es una literatura diferente, que en algunos aspectos está más ligada al siglo XIX que la literatura de Europa. Perdón. Y las actitudes de los escritores también tienen incluso un aspecto romántico, me parece a mí a veces. Claro, sin duda. Bueno, Así que, y esto eso sí- eso Jorge, siglo XIX. Pero Jorge, ¿por qué dices que en Europa la novela histórica no? Bueno, ahora mismo En estamos estos momentos- asistiendo a una especie de mini boom de esta novela histórica. De la novela Mini, histórica, Claro, sí. en el programa de los Mini libros Zambombazo. al que aludía antes Fernando, aquí se planteó, lo que pasa es que no pudimos discutirla y lamento que no esté él, la situación y los efectos que ha tenido un libro como El nombre de la rosa. Bueno, esto ha sido devastador en algún sentido. El nombre de la Claro, rosa pues, es una broma Eso no es histórica. una Bien, pero Es eso una lo, broma, eso claro. lo sabemos Es otra algunos, cosa, pero, sí, no, sí. pero no muchos escritores que han seguido después el camino con toda seriedad. Y hoy yo te podría citar, sin exagerar, 40 o 50 escritores que están escribiendo su novela histórica en España. La están escribiendo. Por ejemplo, que la entre publiquen los no tres sé, últimos premios Planeta, Perdóname, para irnos a está- literatura está estrictamente justificando popular, lo que dos dice novelas Edwards, históricas. evidentemente. Porque el personaje central del nombre de la rosa, en cierto modo, es Don Jorge, ¿no? El bibliotecario, que es un sudamericano. Jorge de Burgos, sí. Sí. Exactamente. Pero es cierto, yo tengo que decirte, Jorge, que comparto plenamente esa posición. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo la biología y en general todo lo que se está haciendo ahora por nuestro continente, dada la envergadura dramática de lo que pasa con el Amazonas, etcétera, etcétera. Hace 2 noches, me parece, no sé si era anoche, pasan un film sobre una recolección de insectos en un área del Amazonas. Entonces, de un árbol al cual fumigan, caen 40 variedades distintas de insectos. No hay ningún árbol en Europa que tenga esa variedad, la mitad de la cual no está nombrada. Entonces, realmente es un continente que... Por descubrir. No sé, ni siquiera está en el Es que en 19, Europa está- no hay ningún bosque como el bosque Bueno, de la entonces, Amazonía. yo creo que... Y están llegando Lamentablemente. no solamente científicos norteamericanos, sino biólogos peruanos, y yo creo que simultáneamente con el drama político que nosotros vivimos, el drama de pobreza, el drama digamos, Patético. terrible, también se está abriendo y está creciendo nuestra lengua. Yo debo decir que en mi caso, y perdonadme que hable en primera persona, estoy fascinado por la posibilidad de nombrar eso con nombres que devengan nombres populares. Y en ese sentido creo que España se ha enriquecido muchísimo con el aporte que los escritores latinoamericanos han hecho desde el punto de vista estrictamente lingüístico, ¿no? Es que eso podría volvernos, Mario, un poco a relacionar otra vez lo del boom y quizá más específicamente narrativo, pero no solo narrativo, en el sentido de la riqueza, que a lo mejor antes lo apuntaba Fernando fuera del programa, antes del programa, de la posibilidad de un barroquismo más o menos identificable con un realismo mágico, fantástico, etc. Tú estás diciendo ahora esa cantidad de cosas que están sin nombrar, es decir, que hacen falta palabras para ello. Yo puedo testificar, en plan, repito una vez más, aunque sea pesado académico, que la gran sorpresa que el lector medio estudiante se lleva
es precisamente la riqueza expresiva. Entonces muchas veces dicen, pero bueno, ¿cómo es posible que estas gentes esquivan esto? Y les remito un poco al discurso de García Márquez cuando recibió el premio Nobel. Es decir, la necesidad de parámetros nuevos para medir aquella realidad que no es la nuestra. Bueno, si tienen una realidad tan disparatadamente dispar, y valga la expresión bárbara, vosotros con relación a nosotros, yo creo que es evidente que eso tiene que manifestarse ahí. Y una de las características que yo veo y que más se reconoce es precisamente esto, que una riqueza real, histórica, del tipo que queramos llamar, se refleja en la literatura, en mi opinión, de manera normal para ellos, para vosotros, y a nosotros nos parece tan anormal, tan desmesurada, que atribuimos a que esto sea una especie de fantasía particularísima, extraña, grande, horrenda en algún sentido, y tenemos que aplicarle esquemas, como no nos sirven los nuestros críticos, pues entonces inventamos fórmulas como esa, o las inventa quien las invente, pero que están circulando normalmente. Ahora, un realismo fíjate, fantástico, pero un fíjate, realismo mágico. fíjate, si por me Dios, que es una realidad si me normal y permites, corriente. bueno, Si pero me desde permites, ese a mí me punto de parece, vista- a mí me parece que eso que tú llamas barroquismo, esa especie de frondosidad verbal y estilística... Pero no solo verbal. Bueno, pero eso es un lujo. Es un lujo, desde el siglo XVII es un lujo de la civilización hispánica. Sí. Es un lujo constante y maravilloso. Pero eso no tiene, perdona, nada que ver con la tendencia actual, latinoamericana y hispánica en general y española en particular, hacia la novela histórica. La novela histórica. Eso sí. La novela histórica es una enfermedad de la Eso está literatura. claro, eso está Es claro. una enfermedad de la literatura. ¿Por qué? Se Sí, puede ¿por convertir qué? en un género, ¿Pero por qué? como el Sí, policial o sí, como la novela Si caballería. la novela misma es una enfermedad. Es absolutamente un disparate. Yo había superado ya lo histórico, como una cosa Pero si anecdótica. la citamos novela y es un punto género final. nuevo, Carlos. La novela es un iba género eso, nuevo en la historia. a la realidad. Sí, hombre, claro. A la realidad. La novela No, es un no, género Yo, nuevo. a la quisiera realidad de ellos. anotar una cosa sobre eso. En realidad, el primer boom que hubo en América fue el de los cronistas de India. Perfectamente, pues claro que sí. Son los claro mejores que sí. prosistas Son de la los lengua. Claro mejores que sí, prosistas de claro la que sí, lengua claro. que además descubrieron una serie de cosas. Alguna vez me llevó Fernando Sánchez Dragó a hablar en Sevilla sobre eso. Y yo estoy convencido de eso, que el antecedente más directo... Sí, pero embajadores de la gente no hacen historia, hacen Pero- crónica. Hacen crónica. Exactamente, desde es la luego. cuestión. Están contando. Pero los hacen a la vez pero hacen una historia crónica y desorbitada. novela. Que eso es lo Hacen una interesante. crónica desorbitada Bueno, que sí, termina sí, una convirtiéndose crónica en novela. barroca, como Convirtiéndose en diría. novela, como eso es decía, Bueno, claro, hacen claro, una crónica. que es una claro, cosa pero maravillosa. por favor. Una crónica que muy a menudo se llama historia de... Evidentemente. Bueno, pero Sí, hay claro, una de crónica Crónica a la de hace manera 4 del años. novelista. Pero Hacen hablan del crónica diablo, como novela. hablan de toda clase sí, de sí, fenómenos. Es una maravilla, es la mejor prosa europea de su época. Es que lo que ven, les falta, como decía Mario un poco antes, ¿no? Les faltan palabras y les faltan definiciones para describir lo que ven. Y las descubren. Y bueno, las descubren o se las dicen los indígenas. Pero a Claro, veces, un manatí, claramente, a tiene que veces, decir que es una a sierra. veces Todas esas a palabras veces que la van prosa de enriqueciendo el soldado y idioma, marinero, ¿no? como la de Cabeza de Vaca, es mucho más Rica que la de un rica y novelista de ahora, claro. enjundiosa Bueno, Lo que que- pasa- que yo la del quiero pueblo. decir una cosa. A mí me parece que la novela latinoamericana actual lo que tiene, que no sale de la nada, pero redescubre, digamos, altera la tradición en cierto sentido, porque en vez de apoyarse en el 19 y en el 18 del castellano, del español, digamos, que son siglos relativamente pobres, ¿para qué estamos con cosas? Redescubre elementos muy ricos del lenguaje y los reinventa y los reutiliza. La crónica, la gran crónica, que yo creo que la crónica es una forma de novela. En el fondo es novela. Pues, Es una tú manera hiciste novelesca una de novela relatar los hechos. con- Y enseguida con la persona non grata. Claro, claro. Son grandes novelas. Una novela. y redescubre grandes escritores anteriores que se caracterizan precisamente por su riqueza expresiva. Por ejemplo, yo creo que incluso la diferencia que se hace entre la poesía y la novela latinoamericana a veces es un poco artificial, porque a mí me parece que la nueva novela latinoamericana, entre otras cosas, asimiló mucho de la poesía anterior. Y en la poesía, por ejemplo, un Neruda, ¿quién redescubre? Neruda te descubre a Quevedo y te descubre a Rabelais. Es decir, una gran literatura frondosa, digamos, rica, súper abundante anterior. Y yo creo que en la novela latinoamericana actual hay ciertos elementos de Cervantes, por ejemplo, del Quijote, que no están en el 19 español en absoluto, ni en el 19 latinoamericano. Y en cambio, la nueva novela sí te entronca con esas cosas. Y otra cosa, yo antes decía, en plan de humor, cuando hacíamos la prueba de micrófono, que me iba a recitar los 200.000 endecasílabos que Juan de Castellanos dedica a las elegías de varones ilustres. Bueno, eso hay que leerlo, para ver lo que hay detrás de esos 200.000 o en ellos hay. Pero otro dato también, abundando en lo que apuntaba Jorge, es que cuando Sor Juana Inés de la Cruz, y yo lamento ser erudito, un poquito a la Violeta ahora, escribe un poema que se llama Primero Sueño,
Claro, todo el mundo, los críticos, los historiadores, estaban diciendo, vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Quevedo y Góngora simultáneamente. Pues son los dos simultáneamente. Claro. Y ese poema hay que leerlo con atención, porque parte de ese poema está gravitando, en lo que te apuntas muy bien, en una serie de escritores, de narradores latinoamericanos, hispanoamericanos de ahora, que reconociéndolo o no, están recibiendo esta especie, vamos a llamarle así, de influencias o de gravitaciones. Eso es evidente. Es decir, que hay una trayectoria 16-17 al 20 que en absoluto hay que reducir al 19. Que el famoso boom claro. No salió de la nada. En absoluto, ¿cómo ha salido de la nada? No salió de la es nada. Un eslabón más, no sé si muy bien caracterizado, eso sí. No sé si me corresponde, pero yo quería preguntarte, porque alguna vez hablamos del tema, si tú hubieras podido escribir la historia mágica con ese estilo así exuberante, bebiendo solamente de fuentes de este lado del Atlántico, es decir, si ha tenido para ti influencia todo esto de lo que estamos hablando. Hombre, ha tenido una influencia, mira, cuando yo empecé a querer ser escritor estábamos rodeados por lo que entonces se llamaba generación de la Berza, o si queremos utilizar un término más exacto, social realismo. Y Carlos Barral lo sabe muy bien, porque también él publicó algunas de estas novelas, eran novelas que se escribían con 600 palabras. Y de repente para mí leer a García Márquez, leer a Vargas Llosa, leer a Carpentier, leer a Juan Rulfo fue redescubrir el castellano, algo que aquí habíamos olvidado y que nos llegaba rebotado desde la otra parte del Atlántico, y que además era un castellano que habían ido a buscar precisamente en el Siglo de Oro, que es donde yo fui a buscarlo, porque me parece que no hay otra cuna para el castellano literario, otra cosa es el castellano coloquial. Bueno, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es, ahora nosotros, los que pertenecemos al cuarto, a la quinta generación del boom, nos sorprendemos de que los escritores de moda españoles hayan vuelto a una especie de lenguaje lacónico y yo diría, desde mi punto de vista, un poco anémico. Es decir, hay una reacción contra lo que decía... Sí, los nuevos narradores. No me parece que eso sea una afirmación general. De brujo escritor, yo creo que sí, pero a tu izquierda tienes uno que vamos, lenguaje lacónico según por donde lo mires. Yo hablaba de... No quiero dar nombres. Claro. Hay una, sin dar nombres... ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Pero efectivamente, si leemos muchos de los... Sí tienes razón, Mario, un poco. De los jóvenes, leemos mucho, de los jóvenes. Pero no de los jóvenes, de mi propia generación. Algunos, sí, no demos nombres. Siempre hubo un velado rechazo hacia el, vamos a ver cómo decirlo, pues, hacia el triunfo de lo que fue el boom o el zambombazo. Siempre hubo un rechazo. Yo quiero hacer una No demos nombres, pero ¿y los venetianos? Un momento. ¿Qué pasa? ¿Y los venetianos? ¿Qué pasa con los venetianos? Pero los venetianos están en contra de esa cuestión. Y además, ¿cómo que en contra? Totalmente, siempre tuvieron. Quisiera decir una cuestión. Me parece que tú hablas de un tiempo pasado que realmente no fue mejor. Es decir lo que ocurrió con esa especie de locura de los medios de información que fue el boom, es decir, el creer que bueno, eso alteraba el mercado de la literatura y que unos raros indígenas americanos invadían el mundo de la literatura castellana, incluso en el territorio peninsular, produjo una reacción extraña entre muchos escritores que... Empezando por Benet, que tú lo citas, empezando por Benet, ahí están las declaraciones. Bueno, una reacción que era realmente una llamada a la austeridad verbal y estilística y todas esas cosas que era absolutamente ridícula. Pero en el fondo era una especie de guerra sindical. Pero es que una defensa del propio territorio. Es un hijo del boom no iberoamericano, es un hijo del boom norteamericano. Es un hijo de Follner. De la misma forma, esos nuevos narradores a los que estaba aludiendo Mario Sanz, yo creo que se ha desvirtuado todo lo que quería decir. El realismo sucio que viene de Estados Unidos. Pues si no hemos hablado. Antes hemos citado el barroco, perdona un segundo. El barroco. Es que yo quiero romper una lanza, aunque no la necesita, por alguien que se llama Juan Rulfo, que aunque no lo metamos o sí se le meta en el boom, quiero recordar hacia atrás otra vez que barroco era Góngora, pero barroco era Quevedo. Así que barroco solo, barroco ya lo sé, pero barroco de inflorescencia verbal solo, no, porque yo creo que es... Pero Juan Rulfo es barroco, no es barroco. Yo creo que sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. Es concertano. Es igual, no es culterano. No es culterano, pero es la lengua rica. Exactamente. Y el estilo que caracolea. Es una cuestión a la que esa especie de estética, de urgencia que fue el realismo social, había renunciado para como decía alguien de vosotros, me parece que tú, que consistía en escribir novelas con 600 palabras. Pues y no digo lo que pasaba en la poesía, era mucho peor. Bueno, se trataba de una especie de austeridad
que solamente tenía una correspondencia, que era la indigencia verbal. Pero yo quisiera decir una no cosa. es por eso, hombre. No, yo quisiera decir una cosa. Que Había un objetivo político detrás Sí, de no, todo pero eso en ese la momento. novela- Pero el objetivo político se hubiera narración. alcanzado mejor con 6.000 palabras que con 600. Probablemente en Y se ese hubiera momento, encubierto más. probablemente en ese momento no se creía eso. Tú tienes razón, pero probablemente en ese momento no se Pero en creía la eso. novela latinoamericana Yo lo sé muy bien, Juan. Hay algo que yo quiero aclarar, digamos, que no solo la narración latinoamericana no solo es grosso modo barroca, porque digamos, ahí tú no puedes encasillar a Jorge Luis Borges y a muchos más. No puedes encasillar a Machado de Asís, que es un extraordinario novelista de fines del 19 brasileño. Y no puedes encasillar a Clarice Lispector y muchas cosas más. O digamos, yo creo que la literatura latinoamericana felizmente es más variada que eso. Muchos registros. No es solo una literatura selvática, por ejemplo. Es también una literatura urbana, es una literatura a veces que usa, digamos, un cierto rigor verbal y que a veces usa la superabundancia verbal. Hay muchas cosas. Yo creo que había una idea esquemática desde Europa de mirar la literatura latinoamericana necesariamente como una literatura indigenista. Pero no es eso. Y no es eso. No es eso. Eso Es que había la palabra terminado. barroco Cuando en Roma el bombazo, es dice aquí, una Ya lo el sé, moderador, claro. ya La había palabra- terminado, eso ya había terminado. Lo que ocurre es que aquella tradición era una tradición verbalmente rica, estilísticamente rica e incluso ideológicamente rica. Y esa ideológicamente rica no se debía a una impostación particular, se debía a que la vida era, la experiencia que recibían los escritores era en ese continente mucho más frondosa que la delgadez, digamos, de la experiencia europea. Bueno, cuando, por ejemplo, Alejo Carpentier dice No me con convence. toda precisión, nosotros somos barrocos porque carecemos de verdades seguras. Bueno, yo creo que ahí está aludiendo algo más que a la propia palabra acumulada en 6.000 o en 600. Y a eso me refiero cuando Eso es estoy una frase reivindicando... brillante para justificar el Claro, mismo. estoy reivindicando el término barroco para decir que tiene un montón de cosas, lo que apuntaba Carlos ahora, que exceden, afortunadamente, a lo que es la cantidad de las palabras. Porque si esto fuera así, solamente sería barroco góngora por encima de todos. Yo repetí otra vez lo de Quevedo. Es un barroquismo esquemático, claro. Y es un Estamos barroco... hablando de obras publicadas, pero yo sé, por ejemplo, de buena fuente que editoriales de Barcelona no toman autores hispanoamericanos simplemente porque hay un numerus clausus. Eso es cierto. Es decir, hay una saturación informática, como quiera que sea, lo cual, Tácitamente repito, eso es así, Carlos. No tiene nada que ver con Tácitamente la eso es así. calidad de las obras ni con el destino bueno o malo de los escritores. que eso no Y tiene en nada ese que ver con la sentido, escritura, la claro. generación de Edwards y de Vargas Llosa y de Gabo han sido muchísimo más afortunada de lo que pueda ser la mía alguna vez. Pero tú eres barroco. No, yo no hablo de mí, yo hablo de que lo la sois situación todos. de los libros éditos. Afortunadamente, El problema, Que si No, pero extendemos tanto el término está barroco ya enganchando- no designa nada. Mario ese está es el problema. enganchando. No podemos hacer una clase sobre eso de San sobre el Bombazo barroco. vale la pena de hablar Yo de lo que creo que Mario se está quejando de dos cosas. Primero, del rechazo de una generación posterior, que es la tuya, pero en España, a los escritores latinoamericanos eso está del claro, boom, seguro. incluido don Jorge Edwards. Seguro. Y desde ¿Estás de luego, acuerdo tú? claro que sí, incluso don Pedro Gómez Valderrama, aquí presente, ha sido conocido muy tarde. Y eso no es culpa de don Pedro Gómez Valderrama. Es una Primer cuestión punto. práctica editorial, no es una No, cuestión no, literaria. yo estoy hablando de la propia República de las Letras en España. Sí, pero es que eso deberíais superarlo un poco. Es decir, es una cierto. cosa es... Pues chico, no te pongas el pan padre espiritual, estamos hablando de realidades. de reconocer valores. Son realidades. Si estáis prefabricado. escribiendo o están escribiendo como corresponde, y eso puede ser, por llamarlo de alguna manera, barroco o peculiar o como que se le quiera llamar, eso está ahí. El que luego una editorial te coja los libros, los publique, es otro problema. El que un determinado grupo de escritores, o si quieres todos los españoles, los rechacen en un momento dado durante muchos años, es otro problema. Pero yo te puedo constatar que crecientemente y hacia acá incluso los más acérrimos atacantes de ese barroquismo hispanoamericano, latinoamericano, están templando gaitas. Es decir, que han pasado del ataque verbal hablas de al clásicos. reconocimiento. Hablamos de otra Hablas de cosa, clásicos. Victorino. Por Hablemos de la ejemplo, actualidad Fernando ahora. apuntó una cosa muy interesante que creo que vale la pena señalar. La industria editorial no está dividida de la industria cultural o de lo que pasa con la cultura. Entonces, realmente hace unos 5 o 6 años hay una invasión de jóvenes autores norteamericanos que se venden como churros y que se caracterizan por lo que se llama en inglés minimal art. Habría que ¿verdad? dedicar un Entonces, programa a esa los cosa, editores. esa cosa escuálida de un inglés que no hace honor a los grandes escritores americanos e ingleses de este siglo, por ejemplo Miller, por ejemplo Darrell,
tiene su influencia en los prosistas, en los jóvenes prosistas españoles, de tal manera que la influencia de lo que nosotros estamos diciendo puede ser perfectamente anacrónico. Pues no tanta, la tiene en la gente que quiere publicar un bestseller y ganar mucho dinero en 3 meses. Pero es que ese no es el problema que discutimos hoy. Claro, eso no lo Está discutimos muy clara hoy. la línea editorial. Es la misma editorial que publica a la mayor parte de los jóvenes narradores la que hace unos años empieza a introducir en España esas formas mínimas de arte. Ese es un problema de la historia de la industria de la cultura. Ese es un Y problema no tiene que ver con la historia de la problema del literatura. mercado, pero no es un problema de la literatura. No, claro. Es lo que yo quería destacar, que una cosa es hay el fenómeno modas literario editoriales. y otra No cosa. es solo eso. Pero eso mueve a los críticos, mueve a los que tienen que hacer leer a la Los gente. críticos A que los no son críticos críticos. Y nos hacen tontos a todos. Un momento. Yo creo que todo esto está en relación con la marcha de la sociedad en general. Estamos viviendo un momento de la historia del mundo descafeinado, light, Así donde es, la gente exacto, quiere esos exactamente. potitos predigeridos. Entonces quieren novelitas de frase corta. Todo boom produce su propia saturación y su Pero ¿y reacción. eso que Entonces, tiene que, esa eso reacción que tiene que ver Con la historia literatura. literaria? No, pero es que además me perdonáis otra vez más, yo estoy hablando, representando, aunque sea inmodestamente, a un público lector bien cualificado. Decía en el programa anterior, un escritor que es leído por 100 universitarios hoy, de esos 100, 90 van a ser profesores de enseñanza media mañana. Es decir, esto es una reacción en cadena y casi una multiplicación, y sin casi una multiplicación. Es que ese público académico, universitario, tiene una trascendencia, que a lo mejor incluso llegan a ser escritores. Bueno, pues esta gente distingue muy bien lo que es que una editorial publique este autor español imitando a este americano para ganarse un montón de dinero, distingue muy bien eso de lo que es los escritores hispanoamericanos y algunos españoles que escriben igual que hay que escribir para que eso tenga su trascendencia. Quiero decir que el barroco por el medio, creo la que calidad de la Mario vaya escritura, por ahí hombre, tampoco. claro, No, pero es que ese es evidente. no llegará nunca a tu cátedra. Pues naturalmente, jamás va a llegar, no lo lees nunca. Esperamos por el bien de todos que sea así. Nunca va a llegar. Oye, no sé si llegarán a la cátedra, pero a la prensa y a los escaparates de las librerías está todo eso invadido por ese tipo de escritores mínimos. Eso es Fernando, menos debo trascendente. decir que me alegro mucho que alguien, en fin, que no conocía personalmente, conocía a través de sus libros, como es Armas Marcelo, esté de acuerdo conmigo, porque yo veo realmente un soterrado, Eso es evidente. sí, una especie de dique para cualquier cosa que uno quiera. Si yo escribiera con un nombre inglés o diera mi versión inglesa, tendría otro destino. Tu Te libro puedo asegurar no que sí. sería el mismo destino. El libro tuyo, tus libros ahora mismo con nombre inglés se leerían por los mismos que están siendo leídos ahora. No te engañes. Yo estoy Porque tu hablando- escritura no hablo no, de es la literatura. no es problema de editorial ni de un crítico de periódico que la lance, porque el crítico dice, el libro X de don Mario Saad es maravilloso, y luego llega el lector y lo coge. Y ese lector, 9 de cada 10, está acostumbrado al bestseller americano que sale en televisión y tu libro se le cae de las manos. Pero el 1, entre esos 10, independientemente del crítico, lo coge, lo lee Pero yo lo no asimila hablaba- y lo puede no hablaba proyectar. de eso, No no hablaba de mezclemos eso. la literatura Perdón, con estás mezclando el tú. programa. Habla Claro, del hombre, mercado. claro, es evidente. No, hablo ni siquiera del Del éxito. premercado incluso, no hablo llega de la al mercado, posibilidad de claro. llegar. Es que no se edita. Y yo he estado hicimos tú lo una sabes, reunión he hecho de escritores informes quejumbrosos. para Que ti. quieren publicar, claro. Es que no, ¿Cómo que no se edita? No seamos tampoco injustos. Jorge Edwards publica sus libros en Barcelona. Mario Satz publica sus libros en No me Barcelona. quejo en absoluto porque Alfredo Bryce, Pero si Abel no nos Pose. estamos quejando y de Armas nosotros. Marcelo igual, los No nos publica y lo faltaba. leen. Claro, No, porque yo yo creo faltaba que lo quejáramos de nosotros Hombre, es mismos. cierto que hay No nos alguna estamos quejando resaca respecto al exceso del boom. Eso sí, Pero, a eso bien, se eso está refiere. claro. Pero nada más. Y eso lo Luego hay un sufre la veto. generación de Mario Saad, que hay esa resaca la muchísimos sufro hasta escritores. yo. Y la Gente sufre que publica Por por eso todavía no he leído es un el libro de edito García importante. Márquez. que ha Sufrís ganado- transitoriamente, pero esto pasará, es evidente que pasará. Y Chicos, tú, siempre los 100 años. ¿sabes? Pero los 100 años, bueno, pero De soledad. lo que pasa es que estáis contagiados un poco de los jóvenes escritores que quieren triunfar con 40 páginas en mes y medio. Pero Pues es no, que señor. si no estamos hablando de claro. eso, estamos hablando, incluso tratamos de hablar un poco más profundamente sobre el No problema. me digas, Pero Mario, yo- que te gustaría ser Salman Rushdie. Hombre, por favor. No, yo no hablaba de eso. Yo hablo sencillamente, primero estoy de acuerdo. Mira, en los estoy derechos de acuerdo con autor a mí no Fernando. me molestaría. Es que Estoy hablando parece que con os estoy Fernando, yo defendiendo a pesar participo- vuestro, pues no es yo eso. participo Son muy de esa peleados los idea derechos de autor. de Lo que pasa es descafeinado. que implican una esclavitud muy grande no poder salir a la esquina, hombre, claro. Por ejemplo. No, decía que Mira, yo Balcón. para mí, afortunadamente, la literatura no tiene que ver con el tiempo, ni tiene que ver con las escuelas. Yo puedo amar a un escritor Esa es la Quevedo y no hablo de eso. Hablo de una cosa práctica, porque el tema de la reunión tenía que ver con el boom, tenía que ver con muchas cosas Pero eso sería otro políticas, problema, Mario, sociales para que otro hacen el programa. libro. Entonces nosotros tenemos que señalar Bien. que ha habido una indigestión y que de esa indigestión se ha pasado a querer digerir otra cosa. Pero Mario, tú sabes que mis Pero ella hablaba-